Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy la maestra Graciela Fragoso y en esta ocasión me acompañará el maestro Juan Carlos Ramírez. Gracias, maestra. En esta sesión también nos acompañarán vía remota la maestra Alejandra Santa Cruz y el maestro Diego Sotomayor del hermoso estado de Sonora. Un lugar histórico de Sonora es Cananea, porque se le conoce como la cuna de la revolución, ya que justo ahí se realizó en 1906 la huelga de Cananea. Así es, maestro. En representación de este acontecimiento en Cananea se encuentra el Museo de la Lucha Obrera, edificación conocida como la Cárcel de Cananea. Interesantes lugares tiene el grandioso estado de Sonora para toda la humanidad. En efecto, maestra, les enviamos un saludo a docentes y estudiantes de Sonora. Esta sesión se titula Legitimidad en el actuar del servidor público. Es un gusto compartir estos aprendizajes con ustedes. Maestra, debemos recordar que para evitar contagios hay que continuar con el correcto uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, mantener sana distancia y, si no es necesario, no salir de casa. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y a las y los demás. Como han aprendido, el Estado mexicano está integrado por un conjunto de instituciones cuyo objetivo es atender los intereses y necesidades de la población, así como resolver problemas concretos que afectan a grupos o localidades en específico. Durante esta sesión reconocerán la importancia de valorar el actuar de las servidoras y servidores públicos conforme a los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Pónganse cómodas y cómodos para iniciar este increíble viaje al universo del aprendizaje. Los contenidos que abordaremos en esta sesión les ayudarán a su desarrollo personal y social. Les recomendamos tener a la mano su libro de texto, un bolígrafo o lápiz y su cuaderno. A las alumnas y alumnos con discapacidad visual les pedimos que también preparen sus materiales, hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden que es de suma importancia tomar notas de manera ordenada, ya que después les permitirán recordar lo aprendido. Ahora sí, listas y listos, comenzamos. En su comunidad existen personas e instituciones que atienden las necesidades y solicitudes de la población en general y ayudan a resolver problemáticas que afectan a grupos o localidades. A ellas y ellos les conocemos como servidoras y servidores públicos. Como han revisado en sesiones anteriores, existen distintas formas para ocupar un lugar en el servicio público. A las y los servidores públicos los podemos encontrar en diversos organismos gubernamentales del sector educativo, de salud y de seguridad, entre otros. Su función es muy necesaria e importante para todas las personas. Por eso es indispensable que su labor sea desempeñada con legitimidad. Las actividades desarrolladas por las autoridades consisten en brindar un servicio a la población donde realizan sus funciones. Por esta razón se les llama servidoras y servidores públicos, quienes encabezan labores que buscan el bienestar y la creación de las condiciones para el ejercicio de los derechos de todas y todos. Pero, ¿se han preguntado qué es la legitimidad? Claro, maestro Juan Carlos. La legitimidad ocurre cuando lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad es obedecido. Además, esta debe ser justa, auténtica y equitativa. La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información son mecanismos que otorgan credibilidad, confianza y legitimidad a las y los servidores, autoridades e instituciones públicas. Si bien la legitimidad en el actuar del servidor público está basada en la legalidad, es decir, en el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no podemos omitir el hecho de que existen códigos de ética fundamentados en principios y valores que conforman una ética pública. Exacto. Al hablar de ética pública, nos referimos al conjunto de valores, actitudes y comportamientos que deben presentarse en la conducta de quienes desempeñan una función pública, procurando siempre el bienestar de la población.
Para profundizar sobre la ética pública, el maestro Diego Sotomayor de Sonora nos explicará a detalle de qué se trata. Adelante, maestro. Por supuesto. Primero, es importante reconocer que a lo largo de las sesiones, de alguna manera, se ha venido reflexionando sobre la ética pública, la cual se apega a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia. Por lo tanto, para poder consolidar el ejercicio de la ética pública, se necesita el buen funcionamiento de las y los servidores públicos. Aquí es importante señalar que la ética pública es la vigilante que las y los servidores públicos no incurran en prácticas contrarias al principio de legalidad, tales como el pago de dádivas o mordidas, amiguismo, nepotismo, conflicto de intereses, entre otros, así como procurar que todas las prácticas de las y los servidores públicos sean en el marco del respeto a la dignidad y los derechos humanos de la ciudadanía. Sin embargo, la ética pública necesita de la corresponsabilidad entre el servicio público y la ciudadanía. Esto es que la ciudadanía no propicie prácticas como ofrecer para una mordida cuando algún agente de tránsito les para por conducir de manera inadecuada o por no cumplir con el reglamento de tránsito. Y por otro lado, que quien está siendo persuadido no acceda y realice el levantamiento de la multa correspondiente. La ética pública está vinculada con el bienestar común y el bienestar generalizado. Por ello se promueve y valora que las y los servidores públicos realicen la prestación de sus servicios de acuerdo a los principios de legalidad, transparencia y promuevan sobre todo la participación de la ciudadanía a cumplir las normas y sobre todo a denunciar cuando uno o un servidor público incurre en prácticas corruptas o que atenten contra los principios de la misma ética pública. De acuerdo a la ética pública, el principio de transparencia presenta tres vertientes. La transparencia activa, que es cuando el Estado hace una rendición de cuenta del presupuesto público. La transparencia pasiva, que son el conjunto de las leyes e instituciones que tiene la ciudadanía para poder acceder a la información. Y la transparencia focalizada, que se trata de las estrategias que se implementan para poder brindar información específica a un grupo. Para poder relacionar lo expuesto con nuestro día a día, podemos decir que nosotras y nosotros como maestros también debemos ceñirnos bajo la ética pública, porque somos parte del grupo de servidores y servidores públicos. Entonces, también estamos obligados a guiarnos por los valores y principios éticos con nuestros compañeros, nuestras alumnas y alumnos y con todas las personas vinculadas a la escuela. También debemos apegarnos al principio de legalidad, garantizando el derecho a la educación de nuestras alumnas y alumnos, así como rendir cuentas, por ejemplo, en las juntas escolares. Como mencionó el maestro Diego, la ética pública engloba los valores que rigen el comportamiento que deben tener las y los servidores públicos en el desempeño de su función, cargo o comisión. Sin embargo, contar con ellos no es suficiente. Es necesario que cumplan las funciones para las que fueron elegidas y elegidos y que además guíen su comportamiento con sustento en la dignidad humana y cumplan con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas. Por supuesto, es por eso que son varios los desafíos que las funcionarias y funcionarios públicos tienen durante el ejercicio de sus funciones, pues deben desempeñarse conforme a la ética pública, es decir, hacer las labores para las que son contratadas o contratados y además hacerlo con apego a la ley y someterse a mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Les gustaría saber qué piensan las alumnas y alumnos del actuar de nuestras servidoras y servidores públicos y qué harían si estuvieran en ese puesto? Claro, maestra Graciela, muy interesante. Entonces, les invito a que presten atención a estos testimonios que nos hicieron llegar a nuestra sección La Voz de la Juventud. ¿Quiénes son las y los servidores públicos de su comunidad? ¿Y qué piensan acerca de su función? Las y los servidores públicos de mi comunidad son policías, maestras y maestros, el presidente del país, el cuerpo de bomberos, enfermeras y enfermeros, así como las personas del departamento de limpieza, entre otros. Pienso que las y los servidores públicos hacen que nuestro país sea un lugar mejor. Las y los servidores públicos son todas aquellas personas que prestan un servicio a la ciudadanía, tales como juezas, jueces, bomberos, policías,
médicas, médicos, personas que manejan el transporte público, camioneros, taxistas, empleadas y empleados de gobierno, por nombrar algunos ejemplos. Para mí es un privilegio contar con servidoras y servidores públicos en mi comunidad, ya que ellos dedican su tiempo y conocimiento a la ciudadanía, nos protegen y cuidan de cualquier situación. ¿Qué harían si fueran servidora o servidor público? Yo, si fuera un servidor público, trabajaría con honestidad y transparencia. Me esforzaría para ayudar a todas las personas de la comunidad ante cualquier emergencia o cualquier situación de peligro en la que podrían estar expuestos. Si yo fuera una servidora pública, mis mayores misiones serían luchar por la equidad de género y ayudar a todas las personas que se encuentran en camino para lograrlo. Brindaría mi apoyo incondicional a todas las niñas, niños y jóvenes en situaciones difíciles. Lucharía porque todas las personas tuviesen acceso a la educación y le haría valer su derecho generando estrategias para que accedan, permanezcan y concluyan la educación obligatoria. Daría lo mejor de mi trabajo para que sea un beneficio para la comunidad. Si yo fuera un servidor público, estaría dispuesto a dedicar mi tiempo y conocimiento a la ciudadanía y salvaguardar la integridad de todo individuo según sus necesidades, desempeñar mi trabajo con lealtad, honorabilidad y eficiencia. Excelente participación de nuestras alumnas y alumnos. Es muy importante saber que las y los servidores públicos deben conocer los problemas de la comunidad y escuchar a la ciudadanía y mantener contacto con ella. Ustedes se han puesto a pensar, ¿de qué manera podemos informarnos si su labor está siendo realizada con legitimidad? Excelente pregunta, maestra. Podemos valorar el actuar del servicio público conforme a los principios de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. ¿Les parece bien si escuchamos de qué se trata cada uno de ellos? Adelante. Para el servicio público, rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad la responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. Por tal razón, las servidoras y servidores públicos rinden informes de trabajo cada cierto tiempo y cuando han sido elegidos por elección, deben informar a la comunidad en general de manera oral y escrita sobre su trabajo. Un ejemplo de ello es el informe de gobierno. El servicio público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La transparencia en el servicio público también implica que la servidora y el servidor público haga uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. Aunque actualmente contamos con organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, a las instituciones públicas les cuesta trabajo avanzar hacia la transparencia y poner en marcha mecanismos por los cuales la sociedad realmente pueda demandar la rendición de cuentas. Para profundizar sobre el tema de acceso a la información, le pedimos a la maestra Alejandra Santa Cruz que nos brinde mayor información al respecto. Adelante. Con gusto. Seguramente en varias sesiones has escuchado que las y los servidores públicos rigen su función, cargo o comisión con base en principios y valores éticos estipulados ya en leyes y códigos. Precisamente, a lo largo de esta sesión estamos haciendo énfasis en el principio de acceso a la información, el cual también a su vez es un derecho estipulado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que el Estado debe de garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea de manera oral, de manera escrita, por medios electrónicos o informáticos. Alumnas y alumnos, antes de seguir la explicación, es muy importante analizar cada uno de los elementos antes mencionados. Primero, reconocer que el Estado garantiza el derecho de acceso a la información pública. Esto implica que toda información debe estar al alcance de todas las personas. Por ejemplo,
saber en qué y cómo se invierte el dinero público del país, del estado o de un municipio en específico. Por lo tanto, el Estado debe implementar mecanismos o instituciones que acerquen a la ciudadanía al acceso a la información. Esta labor la realizaba en un principio el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por sus siglas IFAI, el cual fue creado como organismo descentralizado en diciembre del 2002. Y su objetivo era promover y difundir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, resolver solicitudes de información de la ciudadanía y proteger los datos en poder de la dependencia del gobierno. Después, en el 2015, cambia el nombre al Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de los Datos, por sus siglas INAI. Entre los cambios más importantes y significativos está la Ley General de Transparencia y el establecimiento del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de los datos personales. Entonces, podemos decir que el principio y el derecho de acceso a la información se vincula con los principios de legalidad y de honradez, así como los valores de transparencia, de rendición de cuentas. También es necesario señalar que el principio de acceso a la información está vinculado con el derecho a la protección de los datos personales, lo cual tiene congruencia con el respeto a la dignidad humana. Esto es que ninguna institución está facultada para proporcionar datos personales, ya que están blindados y protegidos legalmente. Es por ello que el acceso a la información debe velar por la transparencia y rendición de cuentas. Ojo, sin poner en riesgo otro derecho humano de la ciudadanía. Después de la explicación de la maestra Alejandra, es necesario señalar que como ciudadanas y ciudadanos debemos conocer los principios bajo los cuales se rige el servicio público, porque sirven como referentes para evaluar la actuación de nuestras autoridades y para exigir el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto a los derechos humanos. ¿Les gustaría conocer qué piensa un servidor público sobre la legitimidad? Para ello, veamos y escuchemos la siguiente entrevista realizada al maestro Alfredo. De acuerdo a los cargos que ha ocupado en el servicio público, para usted, ¿qué es legitimidad, rendición de cuentas y transparencia? Legitimidad, qué trabajosa palabra. Pero yo diría que legitimar es responder con eficacia. Legitimidad es no mentir. Legitimidad es rendir cuentas claras. Legitimar es apegarse estrictamente a lo establecido en la Constitución Política de la Nación. Legitimidad es conocer el sistema nacional para poder opinar y participar. Y legitimidad es no privar a los ciudadanos, hombres o mujeres, jóvenes o viejos, de criticar, de opinar y de reclamar, de ser necesario, que el funcionario responda con eficacia, no mienta, rinda cuentas honestas y no se enriquezca con el puesto público, producto muchas veces del compadrazgo y la amistad, en lugar de ser el ciudadano que al frente de ese puesto está platicando diariamente y exigiendo a sus funcionarios que todos, absolutamente todos, tienen la misma responsabilidad sin que haya ninguna trinchera más importante que otra. Servir es obligatoriedad del mexicano
servir con transparencia y capacidad nos dará legitimidad moral. Le damos las gracias al maestro Alfredo por su aportación tan puntual y clara. Ahora comprendo mejor la importancia de valorar la legitimidad, rendición de cuentas y transparencia en el actuar de las y los servidores públicos. Podemos decir que ser servidora o servidor público es tal vez uno de los más grandes honores al que puede aspirar una o un ciudadano mexicano, y para ello es necesario 1. Contar con la experiencia y las habilidades necesarias. 2. Tener vocación de servicio hacia las y los demás. 3. Tener compromiso con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 4. Conocer las leyes relacionadas con su actividad. De esta manera, se busca que todas las personas que laboran en instituciones públicas cuenten con las habilidades y capacidades para realizar sus funciones con eficacia, además de cumplir con el objetivo de que las prácticas públicas contribuyan al bien común. Ha señalado algo muy importante. El compromiso con el bien común implica que la servidora o servidor público esté consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todas y todos los mexicanos y que representa una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer el bienestar colectivo y no cuando se persigan beneficios individuales. Les recordamos que si desean aprender más sobre el tema de las responsabilidades de las servidoras y servidores públicos, pueden consultar los siguientes documentos. Título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hemos llegado al final de esta sesión, maestro Juan Carlos. ¿Le gustaría recapitular lo que vimos en esta sesión? Claro. Hemos aprendido que las servidoras y servidores públicos son personas electas mediante el voto para ocupar cargos públicos o individuos que prestan servicios en instituciones del Estado y encabezan labores que buscan el bien común y la creación de condiciones para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Observamos también que el profesionalismo, el acceso a la información, legalidad, imparcialidad, legitimidad, rendición de cuentas, transparencia y eficiencia son principios que toda servidora y servidor público debe observar en el desempeño de su función. En una sociedad democrática, la ciudadanía colabora con las autoridades, vigilando la actuación de las y los servidores públicos y activando los mecanismos para impedir que su desempeño se aleje de la ley. Para su funcionamiento, el Estado requiere de servidoras y servidores públicos con legitimidad, pero también es necesario que la ciudadanía se involucre y conozca sobre la actuación de los mismos. No debemos olvidar que, si una servidora o servidor público actúa arbitrariamente de manera negligente, incurre en omisiones o incumple las leyes, debe asumir las responsabilidades previstas. Estimadas alumnas y alumnos, les invito a consultar su libro de texto de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado para saber más sobre la legitimidad del servidor público. Ahora les sugerimos, como reto del día, que dirijan a las y los servidores públicos de su comunidad una carta en la que valoren su desempeño. También sugiéranles un modo de actuación apegado a la legalidad y a los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. En esta sesión hemos aprendido mucho. Maestra Graciela, fue muy grato compartir este tema con usted. Muchas gracias, maestro Juan Carlos, por acompañarnos. Agradezco también a la maestra Alejandra Santa Cruz y al profesor Diego Sotomayor del Estado de Sonora su colaboración en esta sesión. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página
conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.